Bienvenidos. En esta serie de vídeos estamos hablando de células, de orgánulos celulares y en esta ocasión le toca el turno al citoesqueleto. Vamos a hacer un repaso breve de lo que es el citoesqueleto y de qué componentes y funciones tiene. El citoesqueleto es un entramado resistente y dinámico de elementos proteicos, es decir, que está hecho de proteínas, que va a tener funciones muy importantes, entre las que vamos a destacar estas que os he puesto aquí. Soporte, proporciona un soporte físico a la célula. Tráfico intracelular, tráfico de sustancias y de vesículas dentro del citoplasma. Movimiento, pensad en cilios, flagelos y pseudópodos. Y división celular. Acordaos, por ejemplo, del uso acromático que mueve los cromosomas durante las divisiones. Importante esta matización, es una estructura dinámica, no debéis imaginarlo como un esqueleto rígido estático, sino que es algo dinámico, ¿vale? Como veremos dentro de un momento. En un primer momento se pensó que el citoesqueleto era exclusivo de las células eucariotas, pero se ha descubierto en células procariotas, en bacterias, un citoesqueleto que parece ser homólogo al de los eucariotas y que está constituido principalmente por estas dos proteínas que tenéis aquí. Así que esa idea de que el citoesqueleto solamente lo tienen los eucariotas, pues ya podemos decir que es incorrecta. Los componentes que nos vamos a encontrar formando parte del citoesqueleto son estos tres que veis aquí. El citoesqueleto tiene microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Os voy a poner un cuadro comparativo dentro de un momento, pero antes comentamos brevemente. Los microtúbulos, que son estos que tenéis aquí, son cilindros huecos. Esto es un cilindro, por dentro está hueco, ¿sí? Y está formado por la polimerización de proteínas que son la alfa y la beta tubulina. Os acabo de decir que el citoesqueleto es una estructura dinámica. Aquí veis que en este microtúbulo tenemos un extremo por el que se polimerizan las tubulinas, ¿vale? Aquí se están añadiendo tubulinas y el microtúbulo está creciendo por aquí y por aquí se está despolimerizando, ¿vale? Por aquí se está acortando. Entonces, los componentes del citoesqueleto pueden polimerizarse, hacerse y deshacerse, y por eso decimos que es una estructura dinámica. Así que microtúbulos hechos de tubulina. Tenemos microfilamentos que están hechos de actina. Esto sería una molécula de actina y las moléculas de actina polimerizan para formar dos cadenas que están enroscadas en una doble hélice. Y los filos de proteínas filamentosas con forma de fibras retorcidas. Yo creo que la mejor forma de estudiar todo esto es hacerse un cuadro comparativo como el que estáis viendo aquí, ¿vale? Indicamos los tres componentes, microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos, y vamos indicando algunas características. Las que yo he decidido destacar son estas que veis aquí. Su unidad proteica, es decir, qué tipo de proteína forma cada componente. Como hemos dicho, los microtúbulos están hechos de alfa y de beta tubulina. Los filamentos intermedios están hechos de proteínas filamentosas, muchos tipos distintos, ¿vale? Queratinas, bimentinas, un montón de tipos diferentes. Y los microfilamentos están hechos de actina, como acabamos de comentar. ¿Qué estructura adoptan esas proteínas dentro de cada componente? Pues los microtúbulos acabamos de decir que son cilindros huecos, tienen un diámetro de unos 25 nanómetros. Los filamentos intermedios son como fibras retorcidas, acordaos del dibujo que acabamos de ver, tienen un diámetro de unos 12 nanómetros y los microfilamentos tienen forma como de collares entrelazados. Es una doble hélice enroscada, ¿sí? Con un diámetro de entre 3 y 7 nanómetros. En cuanto a las funciones, fijaos que todos ellos tienen una función importante en el mantenimiento de la forma celular, ¿vale? Pero además hay algunas funciones que los distinguen unos de otros. Los microtúbulos podemos destacar que además de la función de forma celular son los que forman parte de los cilios y los flagelos, forman el uso acromático y participan en el movimiento de orgánulos y transporte de vesículas dentro de la célula. Los filamentos intermedios dotan de rigidez a la célula. Los vamos a encontrar formando parte de los desmosomas, que son estructuras de unión entre células y son los responsables de dar a la célula la estructura tridimensional que tiene. Nos los vamos a encontrar también en la envoltura nuclear, ¿vale? En la lámina nuclear, por dentro de la membrana nuclear interna. Los vamos a encontrar en el sarcómero, que es la estructura contráctil de las células musculares. Y en cuanto a los microfilamentos, las funciones que tienen, además del mantenimiento de la forma celular, son la motilidad por pseudópodos, procesos de endocitosis y fagocitosis. Los vamos a encontrar en las microvellosidades y forman el anillo contráctil
que da lugar a la citocinesis durante la división celular. La distribución que adoptan estos componentes dentro de la célula es esta que estáis viendo aquí. Los microtúbulos van a tener, a partir de un centrosoma, que sería esta estructura de aquí, van a tener una disposición radial, ¿vale? Los filamentos intermedios lo que hacen es formar una red alrededor del núcleo y también están unidos a desmosomas en la membrana plasmática. Se distribuyen, como estáis viendo en este dibujo. Los microfilamentos de actina los vamos a encontrar en las proximidades de la membrana plasmática. Fijaos que los he dibujado con el menor diámetro de todos porque son los más finos de todos. Por eso les llamamos microfilamentos. Bueno, pues aquí los tenemos, ¿sí? Microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios, componentes del citoesqueleto. Vamos a hablar ahora de una cosa que son los centros organizadores de microtúbulos. En inglés, estas serían las siglas, centros organizadores de microtúbulos. Son estructuras que tienen las células eucariotas y para lo que van a servir es para organizar los cilios, los flagelos y el uso acromático para el movimiento de cromosomas durante la división celular. Vamos a distinguir en células animales y en vegetales. En células animales, los tipos más importantes de centro organizador de microtúbulos son el centrosoma, del que vamos a hablar ahora dentro de un momento, y los cuerpos basales, que son las estructuras de las que se forman los cilios y los flagelos. Mientras que las células vegetales no van a tener centriolos y no van a tener cuerpos polares del uso. Los cuerpos polares del uso son el equivalente del centrosoma, pero en las células de los hongos. Bueno, pues en células vegetales no tenemos centros organizadores de microtúbulos. En su lugar, la propia envoltura nuclear de la célula parece funcionar como el centro organizador microtúbulo de principal. Acordaos cuando hablamos de la mitosis, de la famosa mitosis anastral, ¿sí? Bueno, centrosoma. ¿Qué es el centrosoma? Al centrosoma también le llamamos citocentro. Es un orgánulo que no es membranoso, no tiene membrana y consiste en dos centriolos, aquí los tenéis, que están apareados y que están colocados perpendicularmente el uno con respecto al otro. Este conjunto de los dos centriolos es a lo que le llamamos el diplosoma. Este diplosoma, estos dos centriolos, están rodeados por un conjunto de agregados proteicos que se llama material pericentriolar. Y la función que tiene este centrosoma o citocentro es la nucleación y el anclaje de microtúbulos. Veis que aquí tenemos un montón de microtúbulos. Simplemente para que os quede clara la idea, cuando hablamos de centrosoma nos referimos al diplosoma, es decir, al conjunto de los dos centriolos, y el material pericentriolar. El conjunto de estas dos cosas es a lo que llamamos centrosoma. Y estamos diciendo que el centrosoma tiene dos centriolos. ¿Qué son los centriolos? Los centriolos lo podéis encontrar como centriolos o centriolos, ¿vale? Dependiendo del libro que miréis. Son orgánulos tubulares, fijaos que tienen forma de cilindro, de tubo, que están formados por 9 tripletes de microtúbulos que están dispuestos longitudinalmente. Os quiero hablar ahora, os quiero repasar los cilios y los flagelos. Aquí tenemos un esquema de un flagelo, aquí tenemos un esquema de un cilio. ¿Y qué diferencia fundamental se destaca siempre que se habla de cilios y de flagelos? Esta que veis aquí. Los cilios, acordaos, son más cortos y más numerosos. Los flagelos son más largos y más escasos. Además, tienen la misma estructura, pero diferente tipo de movimiento. Fijaos que el movimiento que presenta un flagelo es un movimiento helicoidal, ¿vale? Como lo que estáis viendo aquí, mientras que los cilios se mueven de adelante hacia atrás, como si fuese una especie de látigo, ¿sí? Bueno, tanto los cilios como los flagelos parten de una estructura que se llama cuerpo basal o cinetosoma. El cuerpo basal o cinetosoma está en la base tanto de cilios como de flagelos y va a servir como punto de agregación para que crezcan y se ordenen los microtúbulos del axonema. El axonema es la estructura interna que tiene el cilio o el flagelo, ¿vale? Y esa estructura interna de microtúbulos parte en ambos casos del cuerpo basal. Mirad. El cuerpo basal, fijaos, aquí tenéis esto podría ser un dibujo esquemático tanto de un cilio como de un flagelo. Esto sería el cuerpo basal, esto sería el axonema. Fijaos si hacemos un corte aquí y lo miramos desde arriba, la estructura que nos sale para los microtúbulos. En el cuerpo basal lo que tenemos son 9 tripletes. Fijaos que los microtúbulos están asociados en tripletes, 1, 2, 3, 4, si los contáis hay 9 tripletes. 9 grupos de 3 microtúbulos que se disponen de forma periférica. Aquí en el centro no hay microtúbulos,
¿vale? Mientras que en el axonema, si nosotros cortamos por aquí y lo miramos desde arriba, lo que vamos a ver es esto. Y fijaos que aquí la estructura que vamos a ver es que hay 9 dobletes, no tripletes, sino dobletes, que serían estos que están en color verde. 9 dobletes de microtúbulos periféricos y hay un par de microtúbulos centrales. Bien, pues este era el repaso que os quería hacer de los componentes del citoesqueleto. Como siempre, si queréis comentarme algo, me lo dejáis abajo en la caja de comentarios y hasta la próxima.